Son las 8:36, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día viernes 29 de diciembre del 2023. Es viernes, es el último viernes del mes, del año. Como que hay una emoción de que no seamos, que seamos un poquito más relajados, ¿no? Se estaba hablando Estamos en la... graves. Sí, buena aseveración. Montserrat Rolano, buenos días. Buenos días. Don José Toro, secretario general del PPD, buenos días. Muy buenos días, Patricio. Un gusto saludarte. Muy buenos días. Ahora, no traemos temas muy relajados para la conversación, pero bueno, pero sí decíamos ayer, y Monse, ahí te doy la palabra directo, que al menos para el gobierno este final de año es un poquito mejor que el del año pasado, cuando se estaba incendiando muy tristemente Viña del Mar. Y mientras el presidente iba en helicóptero desde Santiago a Viña, llegó a los medios de comunicación el anuncio de los indultos, ¿no? En fin, Monse. Sí. Bueno, mientras esperamos a nuestra próxima invitada que viene en camino, yo quiero partir, José, justamente con eso, a propósito de lo que dice Pato, haciendo una suerte de balance de este 2023. Yo ayer hacía una comparación con cómo terminó el año pasado, con los indultos y el incendio en la quinta región, pero el incendio también en La Moneda, que ocasionó el mal manejo que hubo también en relación a esta decisión del presidente. Uno podrá juzgar si fue una buena o mala decisión, ahí cada uno podrá hacer sus lecturas, pero desde el punto de vista político y comunicacional se manejó muy mal. De hecho, todavía quedan algunas dudas respecto de ese caso, y además con las repercusiones de la derrota histórica que tuvo el oficialismo el 4 de septiembre, ¿no? El año pasado fue un mal año para el gobierno, podríamos decir, de principio a fin. Si lo vemos desde la instalación, con este viaje de Iquiasiches a Timucuicui, ¿no? Y de ahí en adelante uno podría sumar varios episodios. En este caso, el gobierno termina con un sabor un poco más dulce. Más allá de que no haya podido sacar adelante sus principales reformas, sí tuvo un buen resultado en el plebiscito, la opción por la que se jugó el oficialismo. Ha habido una recuperación evidente de la economía. Ya no estamos hablando de la situación del norte, de la macrozona sur, ya prácticamente no son noticias. Y evidentemente ya la agenda la tiene más controlada el gobierno, ¿no? Después del plebiscito. ¿Cuál es tu balance, si pudieras decir? Se supone que la tiene más. Se supone. Bueno, las cosas pueden cambiar muy rápidamente, ¿no? Está la acusación contra el ministro Montes, que probablemente se caiga, ¿no? Son noticias buenas para el gobierno dentro de todo, ¿no? Y ojalá que nos dure un poquitito más. Igual sí, ha sido bien efímeras las victorias del gobierno. Igual puedo hacer aguafiesta y como... igual el año no ha terminado todavía. O sea, quiero decir que además últimamente hay muchos partidos donde pasan cosas increíbles en el alargue, así que mira, yo siempre puede haber un autogol por ahí sí. pero no te pongas nervioso, José. Ya. No. Y solamente, José, para cerrar, si pudiéramos ver lo bueno y lo malo de este año, evidentemente yo creo que acá hay un consenso que lo bueno fueron los Panamericanos, que también afectaron positivamente el ánimo del país y al gobierno, ¿no? Ahí te doy la palabra. A ver, yo creo que efectivamente el gobierno termina mejor de cómo comenzó. Y creo haber estado aquí mismo a comienzo del año discutiendo sobre los indultos, porque era el tema nacional de... como un gobierno que quiere sacar adelante una agenda de seguridad, que la saca posteriormente, pero se pegaba un disparo en los pies con el tema de los indultos. Y termina mejor porque termina controlando la agenda producto de el triunfo de la opción en contra en el plebiscito, que claramente era la posición de los partidos oficialistas. El gobierno tomó harta presidencia, pero la estrategia de la derecha es la que finalmente le da el triunfo al gobierno. La estrategia de la derecha plebiscitó al gobierno del presidente Gabriel Boric en la opción del 17 de diciembre y finalmente obtiene un triunfo desde ahí el gobierno. Un triunfo que, por supuesto, no hay mucho que celebrar, ni tampoco la fuerza oficialista tenemos mucho que celebrar, porque finalmente y lamentablemente entre este proceso y el proceso del 4 de septiembre perdimos una opción de escribir un texto constitucional en democracia.
por diferentes situaciones y lo analizarán todos los académicos dedicados a eso, pero nos perdimos o nos farreamos una oportunidad como sociedad chilena y como fuerzas políticas de tener un nuevo texto constitucional. Y desde ahí no hay mucho que celebrar, pero sí nos permitió desde el gobierno recuperar la agenda, impulsar pensiones. Hoy día vemos a la derecha que está un poquito arrinconada por sus propias divisiones, ¿no? Porque tienen una preocupación presidencial y tienen un lío ahí que no saben cómo salir. Porque hoy día teníamos Chile Vamos cercano a Republicanos, dado el resultado del plebiscito, Chile Vamos empieza a correr y el Republicano está solo. Y eso hay que aprovecharlo. En la sensación de seguridad, la implementación de la agenda ha permitido entonces que el tema de la macrozona norte no sea un problema, ni tampoco sea tan permanente el problema de la macrozona sur. Más allá de que los conflictos existen, pero el gobierno sacaba adelante y se han implementado diferentes tipos de programas que permiten dar respuesta a esa situación. La Comisión por la Paz también. La Comisión por la Paz y un montón de otras iniciativas locales. Ahora, todavía tenemos mucho que hacer, Todavía tenemos mucho que mejorar desde el punto de vista del gobierno y la gestión. Tenemos que mejorar desde la gestión. Y esos son desafíos que rápidamente tenemos que sacarlos adelante en lo que viene. Pero terminamos sin duda mucho mejor que como comenzamos el año pasado. Sí, mirado en perspectiva este año, evidentemente el resultado del plebiscito marca un punto de inflexión igual que el del año pasado, ¿no? Y bueno, durante este año, aparte de las condiciones objetivas, o sea, o no sé si son condiciones objetivas, pero condiciones como más concretas, la arremetida de la derecha, la minoría legislativa y todo eso, vimos también, José, a un gobierno súper arrinconado, me atrevería a decir en términos doctrinarios, como no tratando de jugar el partido en sus propios términos. Uno podrá decir no pudo, no supo, como sea, pero también bajo este fuerte supuesto de que el país había girado a la derecha, cuestión que por lo menos aquí en estos asientos nunca lo creímos del todo, ¿no? ¿Cómo ves mirado en perspectiva eso, ¿no? De cómo eso que se apoderó, no de la derecha, sino del conjunto del sistema político, de alguna manera condicionó el tipo de debates que se daban, en qué marcos, con qué límites, con qué ideas fuerza y así sucesivamente? Yo creo que ahí tenemos un problema del relato comunicacional que sacamos adelante. Porque a veces nos cuesta incluso defender las propias acciones que nosotros tenemos. Lo propio que ha hecho el gobierno. Y yo me lo di cuenta un día que también estábamos debatiendo en un programa que en materia de seguridad, dije, bueno, pero este es el gobierno que más leyes ha sacado en materia de seguridad. Entonces, estaban de derecha al frente, me dice, sí, pero es gracias a nosotros. Pero qué bien, qué bueno. Entonces ahora préstame los votos y saquemos adelante pensiones. O saquemos adelante la reforma tributaria. Porque finalmente esa también es una señal, creo yo, del último plebiscito, ¿no? La ciudadanía nos entrega una señal de decir, oye, paren con esta discusión polarizante o de extremos y saquen alguna medida que beneficie directamente a nosotros. Es un poco lo que necesitamos. Y creo que hoy día esa es un poco la discusión, y para eso cuesta tener control de la agenda comunicacional. Sí o sí. Bueno, vamos a ir a un súper breve alto, y a la vuelta continuamos con las conversaciones. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria,
un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto, todos los viernes de 17 a 18 horas, construyendo comunidad universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas, todos los sábados a las 22:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Jan Flores. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:49, continuamos en Radio Análisis en el último programa del año y le damos la bienvenida a la militante de Revolución Democrática y concejala de Lo Espejo, Javiera López. ¿Cómo estás, Javiera? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, muy bien. Sí, bueno, estábamos haciendo un balance del año, lo hablamos con José, pero bueno, darte la palabra ahí si tienes algo que mencionar. Yo decía solamente a modo de introducción que este año para el gobierno ha tenido un sabor un poco más dulce que el pasado, ¿no? ¿Cómo lo ves desde la perspectiva del gobierno, de tu partido? Porque para el Frente Amplio no ha sido un muy buen año. Ya vamos a pasar a aquello. Sí, yo venía escuchando lo que mencionaba Pepe en términos de balance y comparto que creo que tras el plebiscito y en general respecto al proceso constitucional, hay un aprendizaje tanto de mi sector, pero también de las diferentes fuerzas políticas del país, que tiene que ver con cuál es la responsabilidad de gobernar y para qué finalmente lo estamos haciendo. Y creo que en ello los resultados de los procesos constitucionales nos vuelven a invitar a quienes participamos en diferentes espacios de toma de decisión a no perder la perspectiva que, más allá de las diferencias políticas que puedo tener con la persona que está al frente mío, nunca podemos perder la capacidad de diálogo, pues finalmente nuestra incapacidad tal vez de comunicarnos, de poder llegar a acuerdos, va a tener un impacto concreto y directo en la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Y creo que para mí ese es uno de los principales avances que hoy día tenemos en términos de aprendizaje, de maduración y de reflexión política, pero también es un llamado a cómo perspectivamos con ese aprendizaje los próximos 2 años de gobierno del presidente Gabriel Boric. Creo que además, dentro de las alegrías que yo veía el otro día la cadena nacional respecto a la Estrategia Nacional del Litio, que ahí creo que también merece un debate en sí mismo, también esa colaboración no es solo dentro del mundo político, sino que todos los actores de la sociedad chilena están invitados a ser parte de este diálogo. Actor mundo público-privado, las organizaciones de la sociedad civil, autoridades, cargos directivos que hoy día están en el gobierno, también a nivel comunitario, porque creo que no hay que desconocer que el malestar en nuestro país sigue latente, sigue vigente, hay una sensación de desigualdad aún de la cual que hay que hacernos cargo. Y creo que hay medidas concretas, se está discutiendo, venía escuchando la agenda de seguridad,
que creo que eso es una demanda importantísima para muchos barrios y poblaciones, pero también que las políticas públicas que vayamos decidiendo en lo próximo puedan ser palpadas por la ciudadanía. Y creo que ahí, por ejemplo, en materia de seguridad aún hay desafíos que tienen que ver con la ley de narcofunerales, que es una dolencia que tienen los chilenos y chilenas todos los días, pero también saludar ahí los avances que han habido respecto a otras leyes. Son 22 de 31 proyectos de los compromisos que hizo la ministra Toá, que ya están aprobados, y aún falta avanzar en modernizar la institucionalidad de un tema que sigue latente para todos y todas nosotras. Sí, para finalizar esta parte y vamos a los otros temas, ¿ah? ¿Cómo perciben ustedes la autopercepción de coalición? Porque nosotros desde afuera lo veíamos bien débil al principio, era como bien evidente eso. Cada vez que alguien del gobierno que era de Apruebo Dignidad metía las patas, el socialismo democrático sacaba partido y viceversa. En la práctica entendemos que Apruebo Dignidad desapareció como tal, los presidentes ya no se están reuniendo. Además Luego, era bien raro llamarse Apruebo Dignidad cuando ibas por la opción en contra. sí, claro. Y adicionalmente, José, no puedo dejar de mencionar el desliz electoral del PPD cuando compitió fuera de la coalición y sacó 0 representantes, ¿no? Bueno, toda esa agua corrió bajo el puente este año. ¿Cómo ven eso, no? Porque creo que es un caso bien inédito en la política chilena. Se decía al principio un gobierno con 2 coaliciones primero, y en segundo lugar un pacto de gobierno que se fraguó en 2 semanas, entre la primera y la segunda vuelta, ¿no? Y un pacto de gobierno de partidos que no habían trabajado en conjunto nunca en su historia, salvo con el PC, pero con los partidos del Frente Amplio con ninguno. Y yo creo que eso hizo muy difícil el comenzar de estas 2 coaliciones de los partidos. No tenía, yo lo cuento como anécdota, pero partió el gobierno en marzo y la primera vez que nos juntamos los dirigentes de los partidos fue en julio. Entonces tú no tenías una dinámica de trabajo de las coaliciones, y ni tampoco de la alianza de gobierno. Pero creo que eso lo fuimos aprendiendo. Y sobre todo este año que fuimos tratando de consolidar relaciones. Porque a pesar de lo frívolo que parece la política partidista, está hecha y se compone principalmente de relaciones humanas. Y por lo tanto, Sí, si yo tú conozco, no confías, no conozco al del frente, no confío en el del frente, no sé qué es lo que me dice efectivamente va a ocurrir, es muy difícil que yo pueda llegar a acuerdo, incluso estando dentro de un mismo gobierno. Y creo que ese aprendizaje este año ha sido de los mejores que uno puede... O sea, desde una ritualidad de juntarnos todos los martes, en el caso de los secretarios generales, de juntarnos a pesar de no tener temas, ¿no? Y porque había que darle la ritualidad correspondiente de vernos las caras, de acordar, de prepararnos para lo que viene. Creo que parte de eso es también esta cosa de, desde el PPD, los radicales y la DC, de haber ido en una lista distinta, que sirve para además mantener a la DC dentro de nuestro mundo, pero también como en esa señal de decir, construyamos esto, ¿no? Y hoy día creo que está muy bien eso, muy bien encaminado de esa construcción de confianza, que nos permita además enfrentar las elecciones del próximo año, creo yo, de mejor manera. Y desde ahí creo que ese aprendizaje en este periodo ha sido fundamental. Vamos a ver cómo eso se traduce para las municipales, que están ahí medio enredadas también las conversaciones. Javiera. Sí, yo creo que el Pepe lo menciona y yo creo que la mejor analogía es las relaciones humanas son una planta y hay que regarlas todos los días. Y creo que el establecer vínculos en un contexto donde la crisis de representatividad de la política y la desconfianza es como el piso para poder establecer relaciones humanas, hace difícil el ejercicio mismo de la política, que en su afán mismo es poder llegar a acuerdos, poder confiar en el otro, poder respetar la palabra empeñada y poder pensar que es la vía democrática finalmente la que nos va a ayudar a resolver diferentes temáticas. Y creo que el roce diario, el compartir, creo que en el comando del En Contra se vivió muy bien. Yo participé en el equipo territorial ejecutivo también junto a militantes de otras organizaciones, y si bien no todos creemos en lo mismo o tenemos diferentes énfasis en tal vez programas, etcétera, sí teníamos un propósito común. Entonces creo que cuando la pelota se pone al piso, que es la invitación que hacía el presidente, y dejamos de vista las mezquindades o las pequeñeces,
Y reconocemos que es parte también la pluralidad y la diferencia entre nosotros y nosotras como una oportunidad más que un riesgo. Creo que ninguna cosa podría salir mal, pero creo que el llamado también, la invitación para el 2024, que es un año municipal, y donde también el poder y las negociaciones propias van a invitarnos a... O sea, ahí se juega poder en cada territorio, en cada comuna. Entonces, tenemos que ver si es que la unidad o las relaciones que se han establecido durante este año, que están fructíferas y sólidas, se van a también poder expresar en esas conversaciones, y donde no sea la urna en sí misma la que defina todo, sino también el poder ir conversando y entender que si nos dividimos no le va bien a nuestro sector. Y eso tiene que ser, y al menos nosotros tenemos esa postura desde el Partido Comunista a la democracia cristiana. Creemos que ahí hay un arco importante que articular, y creo que todos y todas estamos en disposición de aquello. Sí, pues además que la municipal va a ser un buen termómetro del país y un adelanto de la elección que viene el año siguiente, así que... Pero no va a estar exenta de problemas. Sin duda. ¿No? Porque no es que va a ser una taza de leche permanente, porque es una negociación entre partidos políticos que tenemos un sector, pero que legítimamente todos tenemos legítimas aspiraciones de crecer, de representar a la ciudadanía en los diversos territorios. Poner de acuerdo intereses, ¿no? Intereses de representación ciudadana no es fácil. Y va a estar con un montón de situaciones que uno lo que tiene que hacer desde la dirigencia es entender cuál es el objetivo. Y el objetivo primero es que nuestro mundo tenga y gobierne mayor cantidad de territorio, porque permite llegar a la ciudadanía de mejor manera. Además está rondando la idea de que el acuerdo no sea solo del oficialismo, sino que incluya la democracia cristiana, ¿no? Y ahí aparecen las preguntas prácticas. ¿Eso quiere decir que el oficialismo no va a competir por la gobernación de Santiago, por ejemplo? ¿O que no va a competir por la alcaldía de La Pintana? Claro, no son preguntas fáciles de contestar cuando uno entra al tema concreto de lo que tú decías, Javiera, ¿no? De cómo se distribuye el poder en el territorio. Sí, porque además la DC tiene hartos municipios, no tiene tantos pues, parlamentarios, pero sí tiene hartos alcaldes y alcaldesas. Y en comunas súper importantes. Y en comunas bien importantes. Bueno, lo mencionaba Javiera, este acuerdo Codelco-SQM, que es uno de los temas que va a marcar esta semana y este fin de año. Ha tenido distintas interpretaciones, ha habido críticas por parte del oficialismo, de organizaciones medioambientales, ¿no? Que han cuestionado en general una serie de decisiones de este gobierno, no solamente esta, como digo, parlamentarios como el senador Velázquez, la diputada Alejandra Sepúlveda, un diputado, no recuerdo el nombre de la bancada independiente PPD, que han criticado además el hecho que sea con SQM, por toda la carga simbólica que tiene, ¿no? La empresa de Ponce Lerú y del financiamiento irregular de la política. Pero lo cierto es que SQM es la empresa que no solamente en Chile, sino que a nivel mundial más conoce el tema del litio, ¿no? Por lo tanto, y Codelco no tiene esa experiencia, por lo tanto parece que es una alianza virtuosa. La colaboración público-privada se ha demostrado además que tiene buenos resultados, pero aún así ha generado bastante ruido. A mí, más allá de todos los beneficios que va a tener para las arcas fiscales, que son bastante, se habla de un 1% del PIB en los próximos años, me surgen más dudas que respuestas respecto de esto, porque no solamente se puede abordar desde una perspectiva, ¿no? La técnica, la política, ¿no? La medioambiental, sino que en un conjunto. ¿Cómo lo ven ustedes, José, este acuerdo, y también como los pequeños flancos que se han abierto en el oficialismo, que no es novedad tampoco? Yo creo que es un muy buen acuerdo para Chile, y parto desde esa premisa. Y hago memoria que el año 2017-2018, cuando Corfo firmó el acuerdo anterior con SQM, que estaba Vitrana a cargo, también fue profundamente criticado por las mismas condiciones, porque era SQM, porque nadie sabía el proceso de la negociación, porque son muchos años, porque el precio de lo que el Estado chileno va a recibir, en fin. Años después, 5 años después, tuvimos el 2022 que SQM por ese acuerdo nos entregó $5.000 millones. Más que robo y arte, más que un montón de cosas. O sea, a la larga, finalmente, en recursos económicos, que es lo que también necesita el Estado para hacerse cargo de las políticas públicas, es fundamental.
Y creo desde ahí que es un muy buen acuerdo para eso. Tiene condiciones, por supuesto, todos quisiéramos saber el detalle real de las negociaciones, pero este tipo de negociaciones ocurren en espacios de la reserva necesaria, porque SQM es un actor importante en el plano internacional sobre la explotación del litio. Su fenómeno, si se hubiera sabido la negociación, tiene un efecto en la bolsa inmediato. O sea, son varias cosas que no pueden ser como tan, como tan abiertamente la negociación hasta que ocurre, porque si no también fracasa. Así que desde ahí estoy, creo yo, muy contento. Yo espero que retribuya bastante este acuerdo. Y efectivamente, SQM y Codelco no tenía la expertise de SQM en el manejo del litio, ¿no? Y creo que eso puede ser muy beneficioso para la cuprífera chilena. Es que la alternativa, disculpa Pato, muy breve, la alternativa era la creación de una empresa nacional del litio, que era lo que se había informado inicialmente con esta política nacional del litio, pero si uno se pone a sacar cuentas, la creación de una empresa, además con toda la experiencia, ¿no? Demora varios años y estamos bien atrasados en el tema de la extracción y producción, ¿no? En el litio. Por lo tanto, parece que en ese sentido fue una buena decisión. Bueno, la economía es mucho más dinámica. O sea, también décadas atrás uno podía darse el tiempo para crear una empresa estatal, ahora es más difícil. Simplemente, Javier, antes de darte la palabra, decir que, no sé, ustedes han escuchado de repente el argumento, oye, pero ustedes le echan la culpa de todo a Pinochet, si Pinochet ya fue. Bueno, no, pues Pinochet no ha sido todavía, porque parte del problema que tenemos es precisamente el modo en que Pinochet, en un acto que es absolutamente corrupto, y tanto que hablaba de la patria, creo que muy antipatriota, le regala una empresa estatal a su yerno, y por eso tenemos hoy día una situación donde, diría yo, obligatoriamente el Estado tiene que negociar con un privado, ¿no? Entonces, si Pinochet no hubiera incurrido en ese acto de corrupción, probablemente otro gallo cantaría para las condiciones en las cuales podría haberse dado esta política. Lo menciono nomás como un marco, porque evidentemente aquí, como decía Monse, hay dimensiones ideológicas, concretas, y por el otro lado, estas negociaciones no se dan en las condiciones que uno en sus ensueños querría, sino en condiciones concretas, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves, Javi? Sí, creo que es un buen acuerdo, pero creo que es un desafío para el Estado de Chile que vuelva a retomar un rol, no sé si la palabra es protagónico, pero sí preponderante en lo que tiene que ver con el desarrollo y la inversión de nuestro país. Y creo que en eso hay sin duda negociaciones y elementos de esa negociación que posiblemente no vamos a saber en el detalle, pero sí en su cadena nacional el presidente estableció ciertas líneas y preocupaciones de esos desafíos. Algunos de ellos tienen que ver con la participación o cómo la industria del litio, a diferencia de lo que ocurrió muchísimo tiempo en el norte grande de nuestro país con el cobre, que recién durante este año, dentro del balance, tuvimos la ley del royalty minero, que permite redistribuir parte de los recursos que genera nuestra industria, precisamente en las regiones que se han visto más perjudicadas en diferentes externalidades ambientales para su vida. Creo que ese es un aprendizaje que no puede ocurrir con el litio, ¿no? en un futuro. Y eso es tremendamente desafiante porque poder tener una industria consciente y amigable con las comunidades, con el hábitat, requiere también de mayor inversión en tecnología. Y creo que eso es algo que las comunidades y quienes están participando o que están preocupados de lo que implica este acuerdo también van a ser muy vigilantes y van a estar en alerta durante el proceso de implementación de la instalación de las faenas. Creo que lo otro importante es cómo hoy día la industria del litio, que es algo que también nos deja de aprendizaje el desarrollo del cobre, no solo es de carácter extractivista. Creo que el potencial que tiene Chile de poder ser parte de industrias tecnológicas o de electromovilidad también es una oportunidad para nosotros y nosotras para formar a más profesionales que sean capaces de hacerse cargo de esa industria y de los diferentes servicios que pueden generarse a partir de este acuerdo, pero también en poder apalancar otros modelos de negocios que vayan en directo beneficio de los chilenos y chilenas. Y por último, y creo que lo más importante es cómo el dinero que se va a recaudar por este acuerdo se ve efectivamente en el mediano plazo en mayores hospitales, mayores canchas, en poder reducir las brechas de desigualdad que existen en nuestro país. Creo que si somos conscientes de eso, creo que no hay nada ganado, o sea, no hay nada escrito en piedra dentro de este mundo,
Pero si no perdemos de vista aquello, creo que es importante reconocer la trayectoria minera que tiene nuestro país, pero nunca perder de vista que el modelo de desarrollo chileno ha llegado a un tope y creo que hay una ventana de oportunidad también para sacar aprendizajes del pasado y retomar el rumbo. Oye, una de las aristas de este tema, que no es primera vez que ocurre, porque ya había surgido declaraciones de este tipo, creo que fue este año, a propósito de recursos que llegaron al Estado por concepto del litio, pero una de las repercusiones que ha tenido es que parte de la oposición, o la oposición, ¿no? Partidos de Chile Vamos, han dicho, bueno, si vamos a tener tanta plata que va a entrar por el litio, entonces no subamos los impuestos, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar de eso en el contexto del pacto fiscal si vamos a tener recursos que van a entrar por otras vías? Es parte también de la conversación, pues hay algunos que se suben Bueno, el chorro. de eso se trata esta moción de complejizar el debate, ¿no? No cerrarlo, porque le voy a poner harto color, pero es que de verdad creo que es así. Creo que esta es una de las decisiones de Estado más importantes que se pueden llegar a tomar, ¿no? O sea, determina la relación del Estado con sus recursos, su participación en la economía por décadas, ¿no? Entonces no la podemos zanjar, yo lo decía, no por ser pesado, pero no la podemos zanjar ni con la minuta victoriosa del gobierno, ni con declaraciones como las que hacían algunos diputados ayer diciendo, no, es que los privados lo hacen mejor. Eso es pura ideología, ¿no? O sea, hay que ver en la realidad concreta qué es efectivamente lo mejor para Chile, y todas estas otras dimensiones tampoco hay que desdeñarlas. O sea, la participación de los pueblos originarios no es solamente una cosa valórica, cultural, ni el valor ecosistémico que tiene el Salar de Atacama, que, ojo, es un valor ecosistémico más microscópico que visible ante los ojos humanos, y por eso no se nota tanto, pero hay científicos que han alertado de la enorme riqueza del Salar de Atacama. Son cuestiones que no se trata de que uno las diga de buena onda o por gusto. O sea, si estamos en la era del cambio climático, es una variable insoslayable del análisis también, ¿no? Por eso decía que ojalá se abra el debate, porque una decisión como esta no se puede zanjar sobre la base de 2 o 3 ideas fuerzas o de simplificaciones, ¿no? Exacto. No, yo comparto contigo que esto es complejo, y que bueno que abramos el debate y no lo cerremos solo en la decisión de Codelco SQM. Yo creo que por supuesto uno tiene que hay mucha experiencia mundial sobre cómo uno avanza una minería sustentable, ¿no? Ojalá, porque desconozco el detalle específico de cómo va a ser la operación, pero yo entiendo que eso está puesto también dentro de la negociación de avanzar hacia una minería mucho más sustentable de lo que hay. Porque también se requiere la integración de los pueblos originarios y de las comunidades afectadas cercanas al salar, también tiene que estar puesto sobre la mesa. Yo entiendo que en eso SQM tiene una muy buena relación con las diferentes comunidades, y también es una manera del aprendizaje que Codelco también la tiene Porque tiene un poquito de tejado de vidrio Codelco en eso. Y es complejo, Sí, porque, o sea, ahí hay muchas cosas que suceden de esta supuesta relación con las comunidades, que no se convierte tanto en una relación, sino más bien en una compra de comunidades, ¿no? Y bueno, hay mucho que aprender en esa materia de sacarlo adelante, pero creo que hay una virtud de este acuerdo, que es efectivamente una mirada de Estado de largo plazo. Hay 60, 70 años involucrados en esto. Y creo que a veces a la política y a los gobiernos, y los anteriores, les falta decisiones de esa naturaleza. Decisiones de Estado que planifique un rumbo del país por años. Sí, totalmente. Bueno, el Consejo de Pueblos Atacameño estuvo en varias negociaciones, tratativas ahí con SQM, con Codelco, firmaron un acuerdo los últimos días, pero ayer sacaron una declaración cuestionando este acuerdo porque no tenían los detalles, o sea, se enteraron por la prensa, en el fondo, de que se había suscrito. Yo me imagino que la lógica de lo que plantea José, de esto tiene efecto la bolsa, ¿no? Por lo tanto no se puede
tampoco anticipar ni entregar detalles. Y los trabajadores del cobre todos han manifestado su complacencia con este acuerdo. Ahí, bueno, también hay intereses económicos de por medio. Yo solamente para finalizar el tema hacer una mención a Máximo Pacheco, que ha tenido un rol bien importante en esto, y es una persona que a mí por lo menos yo encuentro que es una de las que tiene mejor capacidad de gestión y de esta idea de vincular el mundo público con el privado, y lo hizo también cuando fue ministro de Energía, probablemente el mejor ministro de Energía que hemos tenido respecto de la transición energética. Así que creo que ahí hay que mencionar los liderazgos, ¿no? Y los aportes cuando eso lo requiere y lo merece. Creo que en este caso está bien merecido. O sea, una opinión a título personal. Bueno, pasemos al otro tema del Frente Amplio, ya que tenemos aquí a Javiera. Redoble de tambores. Bueno, la situación del Partido Comunes, que ayer el CERVEL emite esta declaración de que solicita que con efecto inmediato se disuelva este partido por graves infracciones a la ley de partidos, ¿no? Esto tiene una respuesta del Partido Comunes algunas horas más tarde, pero plantea la interrogante, bueno, de la situación misma del partido, ¿no? De cómo se llegó a esto, cómo nos advirtieron que esto podía ocurrir y qué es lo que pasa en el Frente Amplio, que, como yo lo decía, ha tenido un mal año, pues con el tema del caso convenio, en las acciones, por decirlo así, ya que estábamos hablando del acuerdo de Codelco y SQM, las acciones de Revolución Democrática están por el suelo, ¿no? ¿Cómo ves eso, Javiera, la situación del Frente Amplio, cómo se vincula también con sus socios a veces no tanto, de coalición, y cómo se proyecta también esta fuerza política? Sí, primero respecto al tema comunes, nosotros ayer discutíamos junto a la directiva que creo que es importante respetar y valorar la institucionalidad que hoy día tenemos respecto a el resguardo del funcionamiento de los partidos políticos, y en ello valoramos y respetamos también lo que señala el CERVEL. Es muy categórico dentro de su pronunciamiento, pero creo que eso no puede quitar ni perder de vista que tenemos una estructura y por tanto tenemos que hacernos la pregunta cómo prevenir esas situaciones. En segunda instancia, también que el Partido Comunes puede aún, hay cierta normativa en términos administrativos donde puede hacerse parte de las resoluciones que va a tener el Tribunal Calificador de Elecciones respecto a este proceso. Y nosotros desde Revolución Democrática sin duda vamos a estar atentos y atentas a lo que ocurra dentro de ese ir y venir, pero sin perder de vista que el CERVEL también tiene la última palabra respecto a lo que va a suceder dentro de esa situación. Y respecto a la unidad del Frente Amplio, nosotros y nosotras, y para quienes están escuchando desde septiembre, octubre de este año, iniciamos una serie de diálogos a nivel nacional que buscaban en las diferentes regiones de nuestro país abrir la pregunta respecto a si es necesario no avanzar en la unidad del Frente Amplio desde sus partidos, movimientos, y cuál es también el proyecto que ofrecemos para Chile de los próximos años. Hoy día nos encontramos, más allá de la situación de comunes, continuando con ese proceso de construir unidad. Nos encontramos sistematizando, en términos súper prácticos, las diferentes conversaciones que hubo en el país y además trabajando ya en la redacción del próximo estatuto del nuevo partido, el Frente Amplio. Y creo que eso es importante transmitirle a los militantes que nos están sintonizando de que ese proceso continúa. Y es un proceso que el mes de enero va a ser clave para poder determinar cuáles son los avances, cuál es la estructura, la orgánica que va a tener este nuevo partido, y según lo que nos mandató también y nos dio luz verde el CERVEL, esperamos antes del mes de julio del 2024 poder tener constituida esta nueva fuerza, si es que así lo establecen los militantes a través de referéndums que se van a realizar en cada una de las orgánicas. Y en términos de balance, yo creo que en general uno de los mayores aprendizajes que creo que la corrupción y los hechos de corrupción, creo que ninguna organización hoy día está libre de aquello. Y creo que eso es un aprendizaje en términos de nuestra generación política, pero también para aquellos que se van a incorporar tal vez en un futuro a otros espacios de toma de decisión, de reconocer que es un fenómeno que va a ocurrir,
pero lo que nos diferencia de otras fuerzas políticas es cómo actuamos ante esos hechos. Y yo personalmente estoy orgullosa de que a una semana de que nosotros como militantes hayamos reconocido los hechos, hayamos interpuesto una querella contra todos quienes resulten responsables, pero además hayamos expulsado a los principales involucrados de este caso. Y creo que eso es un hecho inédito dentro de la política nacional y que hoy día, si bien, y a propósito de la conversa anterior, teníamos los casos de Penta y Soquimich, o los casos respecto a delitos de cuello y corbata, generó una sensación de impunidad en la sociedad chilena. Hoy día también hay que reconocer que tenemos una nueva institucionalidad y creo que el estándar que nosotros subimos hace un par de años atrás, creo que también es importante que se nos aplique con las acciones que hemos realizado, y en eso nosotros estamos colaborando con la justicia, con todos los antecedentes que podamos y que tengamos a disposición para que esto se esclarezca de una vez por todas. Sí. Harto en su momento le pegó el Frente Amplio al PPD, así que quizás José podría tener partido ahora de SQM. la tentación de darse un gustito. Yo recuerdo la mítica pelea en CNN entre Francisco Figueroa y Sergio Vitar. Sergio Vitar le terminó diciendo mocoso. Bueno, esas eran cosas que pasaban hace 12 años, pero... o dejarnos fuera de la primaria. Bueno, eso ocurrió hace mucho menos, Pero... por razones éticas creo que era, ¿no? Por ese huevo. Claro, por ese QM, claro. Por ese QM cuyo empresa respecto a la cual el presidente de la República del Frente Amplio ha hecho un anuncio anteayer. No, pero a ver, yo en lo personal valoro harto lo que dice Javiera respecto a que efectivamente Revolución Democrática es un partido que reaccionó muy rápido y muy categóricamente frente al tema, cuestión que uno por lo general no ve en otros partidos. Y también pienso, esto también es una opinión, también pienso que más allá de los errores puntuales que han cometido militantes de Revolución Democrática como antes de Comunes, hay una decisión política de golpear la línea de flotación del Frente Amplio que se ha venido sosteniendo durante todo este año, se ha venido editorializando, las entrevistas del fin de semana en el Mercurio y La Tercera a veces son piezas quirúrgicas que van en esa dirección, y eso hay que decirlo, ¿no? Pero al mismo tiempo, el Frente Amplio levantó muy fuertemente su identidad sobre la base de la superioridad moral. Y me acuerdo que en su momento lo conversábamos incluso acá en la radio, les decíamos, cuidado con eso porque basta que uno de ustedes falle para que esa identidad caiga como un castillo de naipes, ¿no? Mientras más alto, más fuerte se cae. Claro, porque si tu principal elemento identitario es que eres moralmente superior, basta que uno no lo sea para que se te derrumbe, ¿no? Y decíamos en esa época, de repente es mejor sostener los proyectos políticos emergentes sobre la doctrina que sobre la superioridad moral, ¿no? Digo que son estas dos cosas, o como que de alguna manera al Frente Amplio se le ha dirigido un exocet, ¿no? Dirigido así intencionalmente, pero por el otro lado, en cierta medida está cosechando lo que sembró, ¿no? Bueno, en esa perspectiva, José, ¿cómo ves el análisis de los aprendizajes también, po? Vamos a ver si te das el gustito ahora o no te lo das. No. Mira, como yo viví siendo militante el proceso cuando pasa ese QM y reviente y queda la escoba y este error contable de haberlo anotado en el registro y demás, que muchos nos deseaban la muerte y éramos lo peor, qué sé yo. Creo que uno caer en lo mismo es completamente un error. Porque por 1, 2, 3 o un par, las colectividades son más que esas personas. Que uno tiene que tener controles, aumentar los controles, pero aún así, desde el plano de la militancia, es muy difícil llegar al último detalle para poder evitar este tipo de actos. O sea, lo que uno tiene que tener son medidas de controles regionales o comunales que permitan saber qué está pasando. Pero aún así hay un espacio de duda que uno desde la dirigencia nacional nunca va a saber, ¿no? Y que se puede prestar para abusos como en la situación de convenio en Antofagasta y demás. Como también se prestó abuso en el caso de SQM en muchas maneras, ¿no? En otro contexto, desde una mirada distinta, y que además después permite tener financiamiento público a la política, y eso mejora un montón la manera en que uno se enfrenta en las campañas. Y creo que eso, yo rescato la institucionalidad política que tenemos.
O sea, el CERVEL, las modificaciones de la ley de gasto electoral, de financiamiento público a los partidos, ha ido permitiendo separar cada vez más la influencia del dinero en la política. Y eso es un avance. Y que el CERVEL hoy día tome una decisión de esta naturaleza, que es única en nuestra historia después de la recuperación de la democracia, eso es lo fuerte de la decisión, y que no es una decisión que solo el CERVEL toma, o sea, dice el CERVEL toma y le pasa los antecedentes al Tribunal Calificador de Elecciones para decirle, señores de la justicia, a mi juicio debe disolverse, pero ustedes tienen que determinar efectivamente si ocurre o no ocurre. Y ahí entiendo el Partido Comunista tiene todo el espacio para poder defenderse como corresponde. Pero es bueno que desde lo político y desde las implicancias más políticas legales que tiene este tipo de situaciones, como la configuración de los pactos electorales, la inscripción de los candidatos, qué pasa si un dirigente común firma un pacto de donde estén candidatos nuestros, se caen o no se caen los candidatos, todas esas cosas que pueden ocurrir en la práctica el próximo año, si se decreta la disolución, es bueno conversarlas desde partidos que vamos a ir a enfrentar en conjunto. Las elecciones que vienen. El Frente Amplio, que bueno que siga con su lógica de tener un único partido, y eso, a pesar de esto, creo que además lo que dice Javiera es muy bueno para la gente que se siente representada por el proyecto del Frente Amplio. Así como nosotros tenemos que seguir insistiendo en lo que queremos, ¿no? Desde el PP, desde el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Comunista también en su mismo cuento, porque finalmente representa la diversidad de la sociedad chilena. Oye, harta amistad cívica en este último día del año. Se lo tomaron ahí bien a pecho. Oye, que andan buena onda ustedes. Último día nadie se enoja. Último Muy día bien. nadie se enoja. Andan súper amigos. ¿Ah? Oye, les quiero plantear un último tema que no tiene nada que ver con lo que hemos conversado, que es lo que se conoció ayer en la tarde respecto del ex general del Ejército Juan Emilio Cheire y esta condena por parte de la Corte Suprema por su participación como cómplice en 15 asesinatos en el caso Caravana de la Muerte. No es algo que sorprenda tanto porque él ya tenía una condena previa que era menor, ¿no? Por calidad de encubridor, si no me equivoco, ahora se cambió a cómplice. ¿Cómo ven este caso? Porque además la condena, que son 5 años, le da la opción de libertad vigilada, ¿no? De estar en su casa cumpliendo esta condena, y además Cheire es un personaje bien emblemático. A propósito que hablábamos del CERVEL, él ahí fue parte del consejo directivo del CERVEL, fue el general del Nunca Más, ¿no? Más allá de que Javiera probablemente no estaba en esa época, pero todos nos acordamos, ¿no?, de esta icónica frase. Si Javiera sí había nacido. Pero no se acuerda. Nació en el 95. Pero seguramente estaba en el jardín. Claro, pero todos ya tenemos en la retina, ¿no?, esta frase de Cheire. ¿Cómo analizan esta condena que, bueno, generó harta repercusión ayer? Javiera. Sí, yo creo que cuando hablamos de que la ley se aplique, o estos avances que hemos tenido durante este año en diferentes áreas de crear nueva legislación, lo que esperamos es que la ley sea igual para todos y todas, y que no haya esta sensación de impunidad que finalmente, insisto, termina acrecentando la brecha que existe entre los chilenos, la política, la justicia, y genera también un sentimiento de desconfianza. Y creo que si bien es valorable que hoy día se reconozca el rol que cumplió Cheire dentro del caso Caravana de la Muerte, creo que sí queda una sensación extraña, amarga, principalmente por las libertades particulares que va a tener este personaje respecto tal vez a la calidad que otros ciudadanos y ciudadanas podrían tener frente a la ley. Entonces creo que es un avance, pero deja una sensación con un sabor extraño, principalmente entendiendo también que este año fue la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Entonces creo que no es tal vez la mejor manera para poder cerrar en términos de justicia, verdad, y no la impunidad, como se grita muchas veces en las calles durante las conmemoraciones. Y creo que lo que esperamos es que continúen también haciéndose justicia, tal vez con otras personas, pero que los estándares para poder sancionar los crímenes de lesa humanidad sean mucho más drásticos tal vez de lo que hemos visto durante estos últimos años, y en particular con el caso de Cheire.
Sí, 50 años después una condena, realmente es una cosa... No sé, a mí como que me saca de posición y bueno, estaba mirando ahí la nómina, todas las personas fusiladas obviamente tienen igual valía, pero no puedo dejar de mencionar que uno de los fusilados fue el maestro Jorge Peña Gen, o sea, realmente una aberración, una figura hasta el día de hoy admirada y reivindicada en La Serena, uno de los fusilados por la Caravana de la Muerte y bueno, en el caso específico de Cheire... José, la doble dimensión, ¿no? Por un lado, esto que plantea Javiera de una condena que le da beneficios, ¿no? La libertad vigilada y todo eso. Pero por el otro lado, claro, lo que planteaba Monse, la envergadura que en su momento tuvo la figura de Cheire, porque vamos a decirlo así, fue el primer comandante en jefe del ejército que trató de posicionarse como no pinochetista, ¿no? Y fue el primero en claro. ser capaz de decir nunca más. Exacto. Que nunca más el ejército de Chile tenía que prestarse ni a cometer este tipo de crímenes y actos tan lesivos para nuestra sociedad. Es duro porque lo reflexiono desde la siguiente mirada, que es, desde haciéndome cargo desde los gobiernos a los que pertenecí, ¿cómo es posible que no se tuviera los controles necesarios para que un posteriormente condenado en calidad de cómplice por 15 asesinatos terminara siendo comandante en jefe del ejército? Y creo que ahí hay una reflexión que en su minuto, y creo que lo conversamos varias veces en diferentes comisiones políticas del partido, no tenías más información o no te diste cuenta o todas las materias de control fallaron o era tanto el descalabro del resto que esto era lo mejor que tenías para nombrar. O sea, tenía un montón de variantes cuando te toca decir, bueno, ¿quién es el próximo comandante en jefe? Y efectivamente es lamentable que la justicia se demore tanto, qué bueno que llegan, a pesar de la cantidad de años, porque finalmente es la verdad histórica la que cuenta cómo se condena, pero es lamentable lo que duró. Yo no sé, siempre lo miro hacia atrás en la perspectiva como crítica de mejorar, de decir, bueno, ¿qué distinto se hubiera podido hacer para que esto se apurara? ¿Cuánto cambiaron los tribunales para que esto ocurriera? O sea, finalmente hay muchos hechos en la historia de la sociedad chilena de los primeros 10 años de la recuperación de la democracia que esto era impensado, ¿no? Que fueron cambiando y que fue permitiendo esta apertura y obtener la justicia que la familia y que la sociedad y que todos nosotros nos merecemos. Sí, muy breve, hoy es el acto de los 200 años de la Corte Suprema de Chile. Está en pauta, de hecho. Y no se ha dicho tanto, pero hay que decir al final del año, ya que estamos haciendo balances, que el Poder Judicial se propuso este año avanzar en condenas, ¿no? Y es impresionante la cantidad de sentencias que ha habido este año. Son tantas que a mí ya se me escapan de la memoria, pero Víctor Jara es una, Litre Quiroga, estas 15, pero varias otras más. O sea, hemos entrevistado varias veces en el año a Nelson Caucoto, que ha sido uno de los abogados persistentes de toda su vida, diría, en esta materia. Y también aprovechar de adelantar que justo a la vuelta de la pausa vamos a entrevistar a Cristian Cruz, que es el abogado querellante en el caso Caravana de la Muerte de La Serena. Sí, yo solamente decir como para dar como la cuota, no sé si alegre, pero Chile es el país que tiene más condenas por casos de derechos humanos de América Latina en relación a otras dictaduras. Por lo tanto, viendo la parte llena del vaso, creo que eso es un elemento que hay que considerar. Y respecto de Cheire, cuando había voces hasta el día de hoy, ¿no?, que el ejército no tenía información, que no tiene información, bueno, sabemos que Cheire sí tenía toda la información, por lo menos en el caso Caravana de la Muerte y en otros más. Y evidentemente en el cargo en el que estaba hizo todo lo posible por taparlo. Caso aparte, que yo creo que es algo que no se discute mucho, pero los beneficios que tienen las Fuerzas Armadas a nivel de pensiones, por ejemplo, incluso quienes están condenados por violación a los derechos humanos, es algo que nunca se ha revisado y probablemente habría que hacerlo, porque no sé cuál será la pensión de Juan Emilio Cheire, pero no debe ser poca, digamos, no debe ser baja. No, bueno, Punta Peuco. Todo con plata de todos nosotros. Sí. De todos nosotros. Incluso los querían indultar con el debate constituyente. Bueno, eso ya Pero pasó. no se logró. Sí. Don José Toro, muchas gracias por toda la
las conversaciones de este año también, por tu aporte a este propósito pluralista que tenemos en esta radio. Feliz, Patricio, muchas gracias a usted, Monse, por soportarme este año, que siempre esperemos que me sigan soportando. Pero por supuesto. Sí, nos vemos Javier. el otro año. Y Javiera, muchas gracias, como siempre, por toda tu colaboración con la radio. Sí, ¿no? Agradecerles, Monse, Pato, por el espacio y también desearles un próximo feliz año. Creo que hay que sacar hartos aprendizajes, fue un año duro, pero con todo el optimismo para el año 2024. Bueno, y nosotros nos vamos a un breve alto porque con Montserrat salimos de la transmisión, pero vuelve Diana, continúa Radioanálisis 1, viene el semáforo, tenemos programación todo el día. Y obviamente no nos detenemos, así es que muchas gracias por todo y así como uno dice fácilmente, ¿no? Nos vemos el próximo martes, que es lo mismo que decir nos vemos el próximo año. Sala Máster de Radio Universidad de Chile los invitan